Con más de 1.22 millones de bajas y contando, Rusia está sangrando por cada pulgada de Ucrania que gana. Pero Rusia no dejará de venir. 2026 traerá consigo más ofensivas. Más muerte. Más destrucción. Para Rusia. No es solo la defensa sólida como una roca de Ucrania lo que Vladimir Putin y sus asquerosos secuaces del Kremlin tienen que preocuparse ya. Mientras luchan por idear algo más que lanzar más soldados como táctica militar, Ucrania está planeando cambiar el rostro de la guerra. Putin no puede detener lo que viene por una razón simple: Ucrania va a la ofensiva. Eso es según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, quien dice que ya es hora de que Ucrania comience a golpear duro a Rusia, porque Rusia ciertamente no va a detener la guerra brutal que Putin comenzó. Todas las direcciones para las acciones ofensivas siguen siendo las mismas que antes. Solo cambian el momento, el número de piezas de equipo y el número de personal. Todo lo demás permanece como estaba. Se están apegando a sus planes, reportó RBC Ukraine que Syrskyi declaró durante una entrevista con LBUA. Hay un mensaje aquí para el pueblo de Ucrania y sus aliados, y es que, sin importar lo que diga sobre querer paz, lo que Putin realmente quiere es la erradicación de Ucrania. Estas ofensivas rusas planeadas puede que no vayan tan bien como a Putin le gustaría, incluso sin el cambio de estrategia de Ucrania. Explicaremos por qué más adelante en el video. Volviendo a los comentarios de Syrskyi, el comandante en jefe de Ucrania ha dejado claro que cree que una ofensiva fuerte es tan importante como una buena defensa, y Ucrania seguirá esa línea de pensamiento en 2026. Llevaremos a cabo una operación defensiva estratégica, pero entendemos que la victoria no se puede ganar solo mediante la defensa. Por lo tanto, realizaremos operaciones ofensivas para mantener la iniciativa operacional, explicó Syrskyi. Este es un escenario del fin del mundo para Rusia. El Kremlin había esperado que Ucrania no hiciera nada más que sentarse y defenderse. Ese era el escenario ideal para Putin, ya que los cadáveres rotos de los soldados que envía a su muerte por miles eventualmente romperían esas defensas. Ucrania entiende esa estrategia de desgaste demasiado bien, y ha dicho que es suficiente, así que va al ataque. De nuevo. Como lo hizo en el verano de 2023, y hay lecciones que aprender de ese esfuerzo fallido. Pero antes de llegar a esas lecciones, la gran pregunta es, ¿por qué ahora? Hay dos razones principales: Ucrania está más lista para este tipo de operación de lo que ha estado nunca antes, y Rusia está debilitada hasta el punto de que puede que no pueda hacer mucho para evitar que Ucrania gane terreno. Comenzaremos con Ucrania. Syrskyi explica que ningún país gana una guerra puramente mediante la defensa. Sin embargo, atacar sin estrategia real no es un plan sólido. Para Syrskyi, más operaciones ofensivas son posibles en 2026 debido a una reestructuración de las fuerzas ucranianas que la convierte en una bestia muy diferente para Putin. Tomemos las reformas de cuerpos. Ucrania necesitaba formar cuerpos durante la guerra, ya que no los tenía antes de la invasión. Ese trabajo está casi terminado, dice Syrskyi, significando que Ucrania pasó de estructuras temporales a algo más profesional y peligroso para Rusia. Esto nos dio la oportunidad de descargar el sistema de gestión, dice Syrskyi sobre las reformas. Antes, el sistema se construía sobre estructuras temporales, grupos operacionales tácticos. El personal militar era asignado rotativamente por cierto periodo, separados de sus posiciones principales, afectando la calidad de gestión. El ejército ucraniano es más ágil organizacionalmente, permitiendo decisiones más rápidas y ejecución precisa. Específicamente, Syrskyi menciona que los comandantes de cuerpos permanentes tienen brigadas subordinadas operando bajo su control. Esa reestructuración se manifiesta en mayor eficiencia de despliegue y apoyo, dice el comandante en jefe, y el resultado para Rusia parece desastroso. Hay trabajo pendiente, con brigadas siendo trasladadas a sus nuevos departamentos. Pero Syrskyi dice que Ucrania planea colocar estas piezas finales del rompecabezas organizacional este año.
Lo visto en Ucrania recientemente muestra qué significan estas reformas ofensivamente. Mencionamos la fallida contraofensiva de verano 2023 y profundizaremos en los errores de esa operación de los cuales Sirski y su equipo han aprendido. Sin embargo, poco reportado en medios principales durante los últimos meses de 2025 es que Ucrania pasó muchos meses lanzando pequeños contraataques que revirtieron muchas ganancias rusas. Los llevamos a la ciudad de Pokrovsk, que está en el Oblast de Donetsk de la región de Donbass. Durante gran parte de 2025, las fuerzas de Rusia intentaron cercar Pokrovsk. Se capturaron asentamientos alrededor de la ciudad, y Rusia comenzó a infiltrar tropas en Pokrovsk mismo en un esfuerzo por establecer puntos de apoyo desde los cuales podría construir una ofensiva de múltiples frentes contra la ciudad. Ucrania no ha expulsado a Rusia de Pokrovsk. Lejos de eso, ya que cada pulgada de la ciudad devastada por la guerra todavía se está peleando mientras hablamos. Pero lo que Ucrania hizo fue llevar a cabo una serie de contraataques que ralentizaron tan drásticamente el avance ruso que no cumplió con los objetivos de Putin, primero de tomar Pokrovsk en el verano, y luego de tomarlo a mediados de noviembre. Pokrovsk todavía está en pie. Y una gran parte de la razón por la que es que la segunda mitad de 2025 vio a Ucrania realizar lo que puede terminar siendo una versión prototipo de lo que pretende hacerle a Rusia en 2026. El propio Sirski reportó sobre una serie de contraofensivas en la dirección de Dobropilla. Esa ciudad, que está en la región de Pokrovsk del Oblast de Donetsk, se convirtió en el punto focal de una serie de contraataques ucranianos, entre finales de agosto y octubre de 2025, que Ucrania usó para liberar cantidades sustanciales de territorio. Como resultado, nuestras unidades dividieron el agrupamiento de asalto del enemigo y liberaron más de 430 kilómetros cuadrados al norte de Pokrovsk. Las pérdidas rusas superaron los 13.000 muertos y heridos, dijo Sirski sobre esas contraofensivas. Lo que vimos durante la segunda mitad de 2025 fueron las etapas formativas de una nueva estrategia. Ahora, Ucrania está lista para comprometerse completamente con esa estrategia por una razón simple: funciona. Mientras Ucrania se está preparando para este nuevo enfoque en 2026, que combinará su defensa leal con una nueva ráfaga de ofensiva, Rusia está en problemas. Y eso nos lleva bien de vuelta a la segunda razón que mencionamos para el cambio de enfoque de Ucrania, y algo que mencionamos anteriormente en el video. Gran parte del territorio que Rusia tomó en 2025 está preparado para la liberación en 2026. Hay algunas razones, comenzando con que las ganancias de Rusia han sido escasas a cambio de las pérdidas masivas de soldados en todo el Oblast de Donetsk. El 17 de enero, Grace Maps y Karolina Stepanenko escribieron una pieza para The New York Post que hizo bien este punto. El dúo señaló que según el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, las fuerzas de Putin están sufriendo entre 20.000 y 25.000 muertes por mes para hacer los pequeños avances que están haciendo en Ucrania. Pero a mediados de diciembre, nada menos que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que el número de soldados rusos muertos por mes en realidad estaba más cerca de 30.000. Recuerda, eso es muertos, no heridos. Hay soldados heridos para agregar a cualquiera de estos recuentos de muertos, y explicaremos por qué eso va a ser un problema enorme para Rusia en unos minutos. Independientemente de cuál de los números sea correcto, incluso el extremo bajo de 20.000 por mes es devastador para Rusia, tanto operacionalmente como desde una perspectiva de óptica. Según Británica, se estima que la antigua Unión Soviética sufrió aproximadamente 15.000 muertes de soldados durante un conflicto que duró alrededor de una década y finalmente terminó en fracaso para Rusia. Putin ahora está desperdiciando las vidas de al menos 5.000 más que ese total de guerra completa por mes. Puede que incluso esté permitiendo que el doble de soldados rusos que murieron en la guerra de Afganistán perezcan en los campos de batalla plagados de drones de Ucrania mensualmente, si las cifras de Zelensky son correctas. ¿Y por qué lo está haciendo?
por ganancias miserables que Mapes y Stepanenko dicen que ascienden a 1 kilómetro cuadrado, o aproximadamente 0.386 millas cuadradas, por 93 bajas a lo largo de 2025. Eso no es muy diferente de la tasa de bajas a captura de territorio que Rusia ha visto en años anteriores. Pero ahora, hay una gran diferencia. Rusia alguna vez pudo compensar sus pérdidas masivas a través de una campaña masiva de reclutamiento que la vio pagar muchísimo para contratar soldados para que el Kremlin los lanzara contra las defensas de Ucrania. Ahora, eso no es tan fácil. Rusia no está reclutando lo suficientemente rápido para reemplazar a sus soldados. Y su ejército en Ucrania está comenzando a debilitarse hasta el punto de que las contraofensivas de las que Sirski habla se están volviendo más posibles que nunca. La podredumbre del reclutamiento ruso comenzó en 2025, señalan Mapes y Stepanenko. El dúo escribe, el reclutamiento ruso está luchando por compensar las pérdidas de tropas. Rusia reclutó 406.000 personas en 2025, según el Kremlin, y las estimaciones ucranianas sugieren que las bajas superaron las 410.000 durante el año pasado. Eso ya es un déficit anual estimado de 4.000 soldados, pero estos números no cuentan toda la historia. Como vimos con los contraataques de Ucrania, la segunda mitad de 2025 es donde realmente comenzó a suceder el cambio cuando se trata de la combinación letal de las tasas de bajas de Rusia y su reclutamiento vacilante. Para octubre de 2025, el Kyiv Post reportó que la campaña de reclutamiento de Rusia estaba comenzando a perder impulso, a pesar de los bonos récord que se ofrecían a cualquiera dispuesto a firmar sus vidas en la línea punteada para la desafortunada invasión de Ucrania de Putin. Todos los que querían ganar dinero con la guerra ya se han inscrito, reporta el medio que los reclutadores rusos afirmaban en ese momento, y eso es un problema importante para el Kremlin al entrar en 2026. Si la promesa de bonos de hasta 39.300 pesos, junto con pagos cada vez mayores, no es suficiente para convencer a la gente de Rusia de que se inscriba para la guerra, Putin se verá obligado a acercarse a tomar la decisión de movilizar que ha estado tratando de evitar durante años. Es una decisión que puede que tenga que tomar. Y es una que podría resultar tan impopular que entregue el golpe final a las ambiciones de Putin en Ucrania. El 8 de enero, Al Jazeera reportó sobre el reclutamiento ruso. Los números siguen siendo altos. Rusia planea reclutar un promedio de 34.083 soldados mensuales en 2026. Pero esto puede ser insuficiente. Zelensky y Sirski reportaron pérdidas rusas en diciembre de 33.000 a 35.000, solo las confirmadas en video. La tasa de muerte en el ejército ruso es tan alta que el Kremlin no puede rotar soldados nuevos lo suficientemente rápido. Este deterioro por diseño mortal de Ucrania ha preparado el escenario para un 2026 donde Sirski afirma que Ucrania irá a la ofensiva. Incluso con dinero suficiente para convencer soldados, el Kremlin tiene problemas. 2026 puede ser cuando las ruedas se salgan de la economía rusa. Mapes y Stepanenko destacan el impacto de los asaltos ucranianos de largo alcance en refinerías rusas y otra infraestructura energética. Aproximadamente el 10% del refinado ruso se desconectó solo en noviembre de 2025. Diciembre trajo al menos 24 ataques contra activos petroleros rusos, un récord que probablemente no durará debido a los constantes ataques con drones y misiles de Ucrania. Rusia está sintiendo el dolor. Como reportó TDP World el 16 de enero, los ingresos de petróleo y gas rusos cayeron 24% en 2025. Esas ventas fueron más bajas que la proyección de 110 pesos con 55 centavos mil millones del Kremlin, ya rebajada de los 139 pesos. 8.000 millones originales. Los ingresos finales de petróleo y gas rusos en 2025 fueron aproximadamente 108 pesos con 36 centavos mil millones. Eso es 2.000 millones de pesos menos que el pronóstico revisado, y más de 30.000 millones de pesos menos de lo anticipado.
Los ataques ucranianos junto con sanciones occidentales le costaron a Rusia al menos 30.000 millones de pesos en ingresos petroleros en 2025. Dinero que Rusia ya no puede grabar ni gastar para fortalecer su ejército. Vemos una confluencia de problemas que degradan consistentemente la fuerza militar rusa. Menos dinero significa menos equipo, entrenamiento deficiente y rendimiento militar pobre. Sin fondos adecuados, los soldados rusos mueren en mayores números por falta de entrenamiento, armadura y tácticas necesarias. Esto prepara a Rusia para los contraataques ucranianos. Y Putin tiene pocas opciones. El único punto brillante en este desastre económico es que la inflación rusa ha bajado. Según la propia Rusia. The Moscow Times reportó el 16 de enero que Rosstat afirma que la inflación disminuyó a 5.6% en 2025, cayendo del 9.5% de enero. Pero esas buenas noticias para Rusia no durarán mucho tiempo, ya que un aumento en el impuesto al valor agregado del 20% al 22% va a agregar más presión a las finanzas de las personas, y probablemente conducirá a que la inflación se dispare nuevamente, reporta el medio. Ucrania se está fortaleciendo. Rusia se está debilitando mes a mes. Todo lo que le queda a Putin, afirman Mapes y Stepanenko en su pieza para The New York Post, es propaganda. El Kremlin exagera las incautaciones de pequeños asentamientos rurales a lo largo de la línea del frente y la frontera internacional como grandes victorias que supuestamente conducen a avances, lo cual nunca hacen, escriben el par, agregando. Rusia usa izamientos de banderas engañosos en áreas en disputa, incursiones transfronterizas y reuniones militares senior demostrativas para apoyar visualmente estas mentiras. Putin no es ajeno a decir mentiras y elaborar sus propias narrativas. Pero incluso él no puede discutir con los números que han preparado el escenario para un 2026 que podría resultar devastador para Rusia. Eso es, asumiendo que Ucrania pueda evitar los errores clave que cometió hace unos años, cuando lanzó lo que se suponía que era una contraofensiva que la vería retomar gran parte del Donbass que Rusia actualmente mantiene. Mencionamos esta contraofensiva anteriormente en el video, y hay varias lecciones que Sirski y las Fuerzas Armadas de Ucrania habrán aprendido de ese desafortunado intento de hacer retroceder a Rusia que se usarán en las operaciones de 2026. ¿La principal entre esas lecciones? No te extralimites. Como Reuters escribió en una pieza de diciembre de 2023 donde examinó los factores que estancaron la contraofensiva de Ucrania durante el verano anterior, Ucrania intentó morder más de lo que podía masticar. La contraofensiva abarcó una porción demasiado grande de las líneas del frente. Su corazón estaba en Zaporizhia, dice el medio, que los analistas de la época pensaron ofrecía el camino más directo hacia dividir las porciones de Ucrania que Rusia ocupaba. Una línea de combate de 80 kilómetros, o 50 millas, se suponía que se extendería desde Orikhiv, pasando por Tomak y llegando a Melitopol, todo para cortar las líneas de suministro de Rusia a Crimea. Pero Ucrania dividió sus fuerzas a través de tres ejes, uno de los cuales estaba tan al norte como Bakhmut en Donetsk, lo que la llevó a extralimitarse hasta el punto de que el contraataque se desvaneció. Ese error no volverá a suceder. Lo que Ucrania va a lanzar en 2026 no va a parecerse a la contraofensiva de 2023. Va a ser más como los contraataques vistos en la segunda mitad de 2025, aunque a mayor escala. Se retomarán pequeños asentamientos. Ucrania identificará debilidades en la línea de Rusia, causadas en gran parte por los problemas que discutimos anteriormente, y las explotará. Y a diferencia de 2023, Ucrania apuntará a mantener sus defensas fuertes mientras lanza sus ataques, permitiéndole destruir posiciones rusas mal custodiadas en ofensivas relámpago. Hay otras ventajas que Ucrania tiene en 2026 que no tenía en 2023. Por un lado, la contraofensiva de 2023 se organizó con meses de anticipación y Rusia sabía que venía. Demasiada charla seguida de acción lenta lastimó a Ucrania, ya que Rusia tuvo mucho tiempo para organizar defensas. Eso no sucederá en 2026.
Mencionamos los comentarios de Sirski sobre la racionalización del ejército de Ucrania por una razón. En 2026, cada contraataque va a decidirse rápidamente y ejecutarse igual de rápido. Idealmente, los avances lentos, que eventualmente se detuvieron, que vimos en 2023 serán un factor insignificante en 2026. Ucrania golpeará duro, fortificará, y luego seguirá adelante. Rusia está actuando como si fuera a estar lista para lo que viene. No lo está. Ahora mismo, Putin ha establecido una fecha límite de abril de 2026 para la toma de todo el Donbass. Francamente, esa es una fecha límite ridícula. Pokrovsk todavía no ha caído en Donetsk. Incluso si esa ciudad cae bajo el control de Rusia, Rusia entonces tiene que romper el cinturón de fortaleza que se extiende por 50 kilómetros, o 31 millas, a través del oeste de Donetsk. La BBC reporta que el Instituto para el Estudio de la Guerra afirma que Ucrania ha pasado 11 años hasta 2025 reforzando ese peligroso cinturón de ciudades. Junto con Pokrovsk, Rusia tendría que tomar Sloviansk y Kramatorsk, todo dentro de los próximos 4 meses, para cumplir con la fecha límite de Putin. Simplemente no va a suceder. Rusia ha tomado alrededor de 2 años para acercarse a capturar Pokrovsk, y las ciudades que esperan a las fuerzas exhaustas de Putin son aún más grandes y mejor fortificadas. Pero bueno. Al menos Rusia tendrá nuevas divisiones que puede usar para defenderse contra los contraataques de Ucrania. Como el propio Sirski señala en su entrevista con LBUA, Rusia planea formar al menos 11 divisiones en 2026. Pero hay un problema con eso. Rusia planeó formar 14 divisiones en 2025, aunque formó no más de la mitad, y aún así, parcialmente. El recurso se fue para reponer pérdidas, dice Sirski. Dado ese contexto, 11 nuevas divisiones parecen ambiciosas, especialmente cuando Rusia está perdiendo más soldados de los que está reclutando, y Ucrania estará yendo al ataque. Rusia no está lista para la tormenta que viene. Y si Ucrania juega bien sus cartas, 2026 podría ser el año en que las escasas ganancias de Rusia en Donetsk se reviertan, y Putin se quedará balbuciendo sobre la caída inevitable del Donbass mientras toda su estrategia se quema. Ucrania también tenía otra arma que usará para devastar la retaguardia rusa para prepararse para sus contraataques de liberación de territorio. Los drones de ataque medio han llegado a Ucrania, y ya está usando esos drones para devastar la retaguardia rusa. Puedes descubrir todo sobre ellos en nuestro video, y cómo ya están destruyendo lo que fue diseñado para detenerlos, en nuestro video. Y si disfrutaste este video, recuerda suscribirte para más cobertura de la estrategia de Ucrania para 2026.